¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Motivo es el Poema. Mi nombre es Daniel Grosso. Esto es un canal en YouTube dedicado a la poesía, en exclusividad. Así que si te gusta la poesía, como a mí, te podés suscribir, así no te perdés de todos nuestros contenidos apenas sean subidos. Hoy vamos a implementar un formato más de reacción, ya que vamos a analizar este libro con un nombre muy llamativo, ¿no? Muy pretencioso, muy rimbombante, quizás la mejor poesía, selección de Héctor Janover. Bien, bueno, recién hice un poco de trampa, ¿no? Porque se supone que si es reacción tendría que ser todo en vivo. Bueno, en vivo no, pero todo ¿cómo sería? O sea, sin un detrás de escena, sin un análisis previo, ¿no? Pero bueno, no pude evitar ir a la biografía de Héctor Janover que ofrece este libro, publicado por Seix Barrial, esta famosa editorial. Bueno, y les comparto un poco quién fue Héctor Janover. Nació en Córdoba en 1929, desde 1950 vive en Buenos Aires. Ha publicado los libros de poemas Hacia principios del hombre en 1951, Elegía y Gloria en 1958, Faja de Honor de la SADE y Tercer Premio Municipal de Poesía. Ahí dejé de leer y dije, epa, qué interesante el nombre de ese primer poemario, Hacia principios del hombre, y bueno, ha sido premiado por la SADE, ha ganado el tercer premio municipal de poesía. Digo, yo no conocía a Héctor Janover, vamos a leer algo de él, pensé, ¿no? Y rápidamente en internet encontré dos poemas de Héctor Janover y leí el primero. Así que nada, de reacción a esto poco y nada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, gente. Me encontré con dos poemas en un blog eh, de WordPress y leí el primero, les decía, y se los voy a compartir porque la verdad me pareció muy interesante. El blog se llama Arte Muros. Arte Muros. Arte Muros nos ofrece un poema de Héctor Janover muy interesante que se llama 1977 y es lo que les voy a leer a continuación. De Héctor Janover, entonces, un poema titulado, ojo la fecha, atención, 1977. La noche es larga y yo camino. Soy un hombre entre los tantos. Pero mi pecho, sobre mi cuerpo allá en lo alto, en mi pecho, el viento mece sombras de ahorcados. El viento mece sombras de ahorcados. Trae gritos desde el río. Pasan muertos oscuros, niños claros quemados. Soy un poeta, si en esta hora callo. Soy un hombre, si me escapo. Pero ¿a quién decir salve? ¿Acaso a Dios? ¿Al Congreso de los Sabios? ¿Al poeta que vive masticando su premio literario? En silencio camino. Los relojes golpean su milagro. Somos islas. Las palabras tendrían que ser garfios. Bueno, un poema con momentos muy buenos. Quizás el final no me termina de impactar, o por lo menos no siento que esté a la altura de algunos momentos bastante interesantes del poema, que se llama 1977, ¿no? En Argentina, de donde es Héctor Janover, en 1977 estábamos viviendo una de las dictaduras militares más sangrientas de la historia de Latinoamérica toda, y que ha dejado miles y miles de argentinos secuestrados, torturados y posteriormente desaparecidos. Entonces, 1977 se llama este poema de Héctor Janover y tiene momentos, decía, que me parecen extraordinarios, como en mi pecho el viento mece sombras de ahorcados. Recordemos que se llama 1977 el poema. En mi pecho el viento mece sombras de ahorcados. Trae gritos desde el río. Pasan muertos oscuros. Uno de los métodos que utilizaba la dictadura militar, que empezó en 1976 y terminó en 1983, para desaparecer a las personas secuestradas, torturadas, era arrojarlos en medio del ancho río de la Plata, ¿no? Uno de los ríos más anchos del mundo, en los famosos vuelos de la muerte, ¿no? Los mataban y los tiraban desde aviones en la mitad del río de la Plata. Este panorama escalofriante, bueno, es motivo de inspiración para esta pieza, me parece muy buena, de Héctor Janover, ¿no?
trae gritos desde el río, ¿no? El viento mece sombras de ahorcados, trae gritos desde el río. Y hace una pregunta fundamental, ¿no? En este poema del autor. Es para pensarla y yo no sé si tengo una respuesta en este momento, ¿no? ¿Soy un poeta si en esta hora callo? ¿Soy un poeta si en esta hora callo? Nos está haciendo reflexionar inevitablemente sobre el compromiso social en el arte, y en este caso en la poesía, ¿no? Ese es el panorama social en 1977. El poeta está obligado a hacerse eco de lo que su contexto social le está imprimiendo, o el poeta puede optar por aislarse de ese contexto social que lo invade. A todos nos invade un contexto social. En este caso era un contexto social en donde se reclamaba que las personas tomen una decisión, o esconderse, o exiliarse, o luchar, ¿no? Porque estaban sucediendo hechos trágicos, crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. Entonces hay un dilema moral importantísimo que emerge a la hora de escribir poesía. Bueno, particularmente yo estoy más cercano a la idea de que se puede hacer poesía y se puede ignorar en ese hacer, se puede ignorar las cuestiones sociales, ¿no? Yo no criticaría a un poeta que no se hace eco de su contexto social a la hora de producir su obra. Pero hay otros que sí, y Héctor Janover se lo pregunta, ¿no? ¿Soy un poeta si en esta hora callo? Yo creo que, bueno, en la Grecia antigua, la belleza incluía la ética, ¿no? ¿Qué era lo bello para los griegos? Bueno, tenía que ver con la proporción, ¿no? Con la simetría. Una obra era bella en tanto era matemáticamente proporcional, ¿no? Había una cuestión con el equilibrio, ahí fundamental, pero también entendían la belleza como una unión de tres componentes indispensables que eran lo justo, lo bello y lo bueno, ¿no? Entonces hay ahí una cuestión de que están unidos el plano ético y el plano estético. Después, la belleza en la modernidad pasó a tener otras apreciaciones, sobre todo desde Kant y la crítica del juicio, en donde ya empezamos a tener una belleza más asociada al deleite sensorial. Primó, ¿no?, esta noción moderna de belleza algunos siglos, pero en el siglo XX, justamente a partir de tantas tragedias ignominiosas para el ser humano, como las guerras mundiales, el Holocausto, en Argentina la dictadura cívico-militar de 1976, hubo tanta tragedia en el plano social que lo ético empezó a volver con mucha fuerza y a mezclarse nuevamente con el plano estético, ¿no? Lo ético y lo estético. Bueno, mi postura es que se puede construir un acontecimiento estético de calidad ignorando el contexto social, ¿sí? ¿Soy un poeta si en esta hora callo?, se pregunta Héctor Janover. Yo creo que sí. Simplemente no sos un poeta comprometido con el contexto social en donde estás habitando, ¿no? Y bueno, si ustedes ven, mis dos referentes principales en literatura son Jorge Luis Borges y Horacio Castillo, ¿no? Ambos estuvieron vivos y estuvieron produciendo obras durante la dictadura cívico-militar, y en ninguno de los dos aparece la protesta o la poesía social. Y para mí se trata de dos de los mejores poetas que ha dado nuestra patria. Horacio Castillo, sin duda. Borges me parece que es mucho mejor literato a la hora de la narrativa, pero Horacio Castillo está ahí, en el podio junto a Olga Orozco y alguno más, me parece, ¿no? Bueno, pero qué bien que este poema de Héctor Janover nos invita a la reflexión. Y después dice, ¿no? Y después se sigue preguntando: ¿soy un hombre si me escapo? ¿Pero a quién decir salve? ¿Acaso a Dios? ¿Al Congreso de Sabios? ¿Para quién escribo, no? ¿Para quién escribo? ¿Para mí? ¿Para trascender en un plano espiritual? Entonces decir salve a Dios, ¿no?
que ver cómo lo interpretamos a Dios, ¿no? Pero sin duda que Dios tiene algo que ver con la trascendencia espiritual, creo. Al Congreso de los Sabios, ¿para quién escribo poesía? ¿Para quién escribo poesía? ¿Para las mayorías? ¿Para una élite de la literatura, los grandes sabios de la literatura? Y se pregunta Janover, ¿a quién le escribo? ¿Al poeta que vive masticando su premio literario? ¿Escribo para él? Bueno, acá tenemos otra cuestión fundamental, ¿no? En poesía. Hay que preguntarse a quién está dirigido el texto que vos estás creando. Podríamos decir que sí, ¿no? Porque si nosotros buscamos generar un impacto emocional en el lector, quizás tendríamos que saber más o menos quién es ese lector, ¿no? Muchas veces en este canal dijimos que hay una cita muy interesante de Philip Larkin, uno de los teóricos sobre poesía más interesantes que ha dado el siglo XX, que dice, estamos escribiendo un nuevo tipo de poesía mala, no el viejo tipo de poesía que intenta conmover al lector y fracasa. Ese es el viejo tipo de poesía mala, según Philip Larkin, el que intentaba conmover al lector y no llegaba a lograr ese objetivo. Dice, no, ahora estamos produciendo un tipo de poesía mala, nueva, sin precedentes, que es una poesía que ni siquiera intenta conmover al lector. Bien, si pensamos que el impacto emocional de un texto poético es uno de los elementos a tener en cuenta cuando analizamos qué es un poema de calidad, o si tratamos de descifrar si este o aquel poema es un poema de calidad, si tenemos en cuenta el impacto emocional, quizás deberíamos conocer a quienes están dirigidos nuestros textos. Porque si no, quizás fallemos a la hora de buscar que nuestro lector se conmueva. Ahora bien, podríamos optar por el camino de escribir para un lector ideal, que es una idea que se escucha mucho en poesía, ¿no? Escribir para un lector ideal, cuando escuchamos que alguien dice eso, cuando alguien afirma que escribe para un lector ideal, lo que estamos entendiendo es que ese autor, ese escritor, ese poeta escribe para él mismo. Escribe para alguien que comparta sus referencias culturales. Escribe para emocionarse de él mismo, ¿no? Con la confianza de que hay otros lectores que comparten sus referencias culturales y entonces van a lograr también conmoverse. Se trata de una posición en donde no se tienen en cuenta ni de casualidad las grandes mayorías, en principio, ¿no? A no ser que estemos ante un poeta que sea sensible al gusto de las grandes mayorías. Es todo un tema ese en poesía, ¿no? Si se trata de poesía social, normalmente se piensa que se va a dirigir los textos a las grandes mayorías, ¿no? Acercar la poesía a las masas, con el fin de tener injerencia en el plano social y quizás utilizar la poesía como una herramienta de lucha. Bueno, son estas preguntas que se hace Héctor Janover en este texto, que se llama 1977. Y termina diciendo, en silencio camino. Los relojes golpean su milagro. Somos islas. Las palabras tendrían que ser garfios. Yo lo que veo acá es como una autocrítica, ¿no? En silencio camino. O sea, tengo miedo por mi vida. No me quiero revelar ante este poder oscuro que está desapareciendo personas en Argentina, en mi país. Pero dice, las palabras tendrían que ser garfios. La poesía tendría que estar al servicio de los acontecimientos sociales en pos de mejorar la humanidad. Bueno, me parece que vamos a dejar el tema de analizar este libro de Héctor Janover, La mejor poesía, para un siguiente capítulo, pero me gusta saber que el antologista de este libro, en donde hay nombres como Rafael Alberti, Almafuerte, Baudelaire, Benedetti, Breton, o sea, Octavio Paz, Fernando Pessoa, Alejandro Pizarnik, una selección de grandes textos en principio, por lo menos sí de grandes poetas, vamos a ver si de grandes textos, eso es lo que yo pretendía analizar aquí en El motivo es el poema, o sea, si realmente este título tan rimbombante es
es merecedor de los poemas que yacen en esta obra, ¿no? Así que bueno, lo dejamos para la próxima, eso si les parece. Pero bueno, nada, les decía, me gusta saber que el seleccionador de estos textos escribe buena poesía y se pregunta por cuestiones fundamentales en este arte, el arte de la palabra. Así que, nada, lo podría hacer ahora, pero ya están por arrancar los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Juegan Napoli contra el Milan, el partido creo que va ganando 1-0 el Milan, y juegan Real Madrid contra Chelsea y va ganando el Real Madrid 2-0. Y ya me estoy perdiendo 3 minutos de esos partidos, así que me despido. Si quieren suscribirse al canal de Motivos y el Poema porque les gusta la poesía, yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Suscríbanse a El Motivo es el Poema. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Apretan ahí y van a poder disfrutar de nuestros videos, ni bien sean subidos, gente que esté muy bien. Nos vemos y que sea poesía.